Ha llegado el momento de conectarnos con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomon, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomTelesur y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. En esta ocasión, les invito a abordar nuestra cápsula retrospectiva, saltar al pasado y cronometrar nuestros relojes para emprender una travesía cognitiva que nos lleva al 24 de junio de 1821, fecha en la cual se desarrolló la Batalla de Carabobo, uno de los principales hechos de armas de la guerra por la independencia de Venezuela, que trajo consigo un resonante triunfo patriota y el descalabro de las fuerzas enemigas representadas en la época por la corona española. Así que pónganse cómodos porque transversalizamos la historia con la ciencia y tecnología en ese especial de Atomon dedicado a los 200 años de la Batalla de Carabobo. Despegamos de inmediato. La Batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela, llevada a cabo en el campo de Carabobo por el ejército patriota contra el ejército real del Imperio Español. Su trascendencia implica un profundo significado en el ideario libertador de los venezolanos y las venezolanas, siendo reconocido por cerrar el proceso de emancipación solo con la reafirmación de la expulsión definitiva de las tropas en la posterior Batalla del Lago. Aunque en estos tiempos de algoritmos, big data y drones, establecer comparación con los métodos de guerra de la época pueden parecer desproporcionados, pero lo cierto es que el ingenio, la creatividad y sobre todo el uso de la estrategia militar fueron determinantes en la entonces tecnología militar aplicada en la Batalla de Carabobo. Por eso, les invito a revisar algunos aspectos a continuación. La Batalla de Carabobo es una acción militar que tuvo lugar en la sabana de Carabobo el 24 de junio de 1821. La Batalla de Carabobo fue el enfrentamiento bélico que supuso la conquista de Caracas durante la independencia de Venezuela por parte del ejército independentista de Simón Bolívar contra el ejército realista de Miguel de la Torre. Los principales antecedentes de la Batalla de Carabobo fueron la firma del Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811, en la cual se estableció que Venezuela dejaba de pertenecer al Imperio Español y se constituía como nación soberana e independiente. La reacción de los funcionarios coloniales españoles, que rechazaron la independencia de Venezuela y se organizaron para suprimir el movimiento independentista y recuperar el poder. La proclamación por parte de Bolívar de la guerra a muerte a todos aquellos que se opusieran a la independencia de Venezuela. Esta proclama tuvo lugar el 15 de junio de 1813, durante la campaña Admirable. La ruptura de los términos del armisticio de Trujillo, firmado entre el Reino de España y Venezuela en 1820. En cuanto a la conformación de los ejércitos, las tropas de la Gran Colombia lo formaban unos 10.000 soldados, divididos en 7.000 infantes y 3.000 jinetes, comandadas por Simón Bolívar, José Antonio Páez y Manuel Cedeño. Las tropas realistas españolas estuvieron conformadas por unos 4.000 efectivos en 2.500 infantes y 1.500 jinetes, dirigidas por Miguel de la Torre en el campo de Carabobo, al oeste de Caracas. Ahora conozcamos algunos datos de interés que recopilamos del escrito Tecnología Militar en la Batalla de Carabobo, desarrollados por el contraalmirante Gustavo Bustamante, vicerrector de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, quien nos da una idea del empleo de la técnica en esta confrontación bélica. Ante la dificultad para acceder a las armas por parte de las tropas patriotas, dado el bloqueo impuesto a la gesta independentista, se recurrieron a varios métodos ingeniosos para conseguirlas. Estos comprendían desde comprarlas a contrabandistas, robarlas en depósitos de armas enemigos, quitarlas a combatientes caídos en combate del bando oponente, o inventarlas, como fue el caso de las temibles lanzas usadas por las tropas patriotas secuestres. Se utilizaron cañones en la guerra venezolana, pero en número tan insignificante que no representaron, en ese momento, mucho peligro para los cuerpos de caballería que en las llanuras eliminaban con bastante facilidad los ejércitos de infantería.
Fusiles, carabinas, pistolas, lanzas, dagas y cañones fueron las armas utilizadas entre los contrincantes continentales que, al final, después de tantos años de enfrentamientos por la deseada libertad y por América, terminaron en una guerra a quemarropa. La caballería se organizaba generalmente en escuadrones integrados por 100 guerreros, 3 escuadrones y un regimiento. Su arma favorita, la lanza, era fabricada con un listón de madera flexible, cuya medida oscilaba entre 3 y 4 metros de longitud. Para profundizar sobre algunos indicios que nos dan muestra de la presencia del ingenio en esta confrontación por la independencia de Venezuela, consultamos al profesor William García, doctor en Historia y coordinador de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, capítulo Cojedes, una entidad ubicada al centro oeste del país suramericano, y quien tuvo el agrado de interactuar con nosotros y de velarnos de qué manera la tecnología militar se hizo presente en una gesta emancipadora como la Batalla de Carabobo. Los detalles se los mostramos al instante. ¿Bajo qué condiciones se hace uso de la técnica militar de los ejércitos que intervinieron de la Guerra de Independencia en Venezuela entre 1810 y 1821? El comienzo de la Revolución Emancipadora fue un contexto desfavorable para los patriotas. Primero, no había una relación diplomática que les favoreciera. Correcordemos, recordemos, era constructor de armas, de artillería, y para 1818 ya la correlación de fuerza cambia. Bolívar logra hacer un viraje en el mapa geopolítico de 1817-18 al lograr que Inglaterra le declinara el apoyo a España. Sucesivamente lo hace Holanda y ya para mayo de 1820 los Estados Unidos. Esto lleva a lograr un equilibrio pues, de fuerzas en ese contexto y repercute en la adquisición de armamentos a través de esas relaciones diplomáticas, de los empréstitos y la ayuda del asesoramiento, la tecnología militar que nos llegó de Inglaterra. Durante la Guerra de Independencia en Venezuela, hubo muchas dificultades para conseguir que los fabricantes y vendedores internacionales vendieran armas de guerra a los independentistas. Pero, ¿cómo se logra enfrentar este tipo de bloqueo para hacer frente a las fuerzas realistas? La experiencia que vivimos de la caída de la Primera y la Segunda República nos llevó a ingeniárnosla. En primer lugar, va a surgir a partir de 1813, 1815, una caballería que se va a convertir en el principal elemento, la primera unidad de fuerza de nuestro ejército. Caballos criados, caballos domesticados, preparados, amaestrados, acá en el llano. Esto iba combinado con la fortaleza del llanero, su conocimiento, su trabajo, su desplazamiento, su experiencia como llanero, y se suma la elaboración de las armas, en este caso la lanza, que era el arma más formidable. Esto va a constituir una fuerte caballería que es lo que va a hacer potente al ejército. La mayoría de las batallas, si nos ponemos a revisar la gesta emancipadora, se lograron con la fortaleza de la caballería, y esto va a tener una fuerte incidencia en Carabobo, a pesar de que nos tenían el bloqueo, a pesar de que en los primeros años de la Revolución Independentista era imposible por las relaciones diplomáticas que estaban cercadas. ¿Qué indicios nos dan muestra del empleo de la tecnología militar dentro de la estrategia de guerra empleada durante una confrontación de época como la fue la Batalla de Carabobo? Realmente es la astucia, el genio de Bolívar, porque recordemos que La Torre, el comandante español, se sitúa en una planicie que solo tenía entrada por un camino llamado el Abra de Carabobo, donde no cabían ni siquiera 300 caballos, y nuestro ejército estaba conformado por 3.000 jinetes. Exacto, una posición de defensa, de espera del ejército patriota muy bien
pensada. Pero ante esto, Bolívar, con un amplio conocimiento y dominio del arte militar aplicado a la topografía del terreno, va a desarticular todos esos movimientos a sabiendas que le ponen 2 piezas de artillería para esperarlo en ese camino llamada el Abra de Carabobo. Él realiza unas maniobras en las propias serranías, primero en el Cerro de Buenavista, luego en el Cerro de la Cayetana, posteriormente en el Cerro Centella, y así va aplicando estrategias del arte militar llamada de fijación, que es una para entretener al enemigo, la otra de engaño, cuando divide sus fuerzas en el camino, y la de ruptura. Agradecemos al profesor William García, doctor en Historia y coordinador de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, capítulo Cojedes, por socializar su conocimiento con nosotros en Atomon y ayudarnos a comprender esta dimensión tecnológica desarrollada durante la batalla de Carabobo. Momento de nuestra primera pausa en Atomon, pero permanezcan con nosotros porque al regreso les mostraremos algunos aspectos vinculados con la ciencia militar y revisaremos la estrategia y táctica desplegada por el libertador Simón Bolívar y las fuerzas patriotas para hacer frente a su contraparte realista. Ya venimos, recuerden, este es nuestro especial de Atomon sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo. Avanzamos con más de este especial de Atomon dedicado al bicentenario de la batalla de Carabobo, un importante hito llevado a cabo el 24 de junio de 1821 y que tuvo como fin la toma de Caracas por parte de los patriotas y garantizar el control del país bajo las órdenes de Simón Bolívar. Ahora bien, dentro del conocimiento bélico, la estrategia militar es considerada una de las 3 facetas del arte de la guerra, a la par de la táctica y la logística militar, y en este caso la encarnizada lucha contra los realistas a fin de hacer de Venezuela un país independiente fue puesta a prueba en este campo de batalla que representó Carabobo. Bajo la premisa de rescatar la entonces provincia de Caracas, las fuerzas patrióticas, encabezadas por el libertador Simón Bolívar, concibió un despliegue táctico y de movilización que dieron muestras de sus dotes como estrategia militar, y que se refleja no solo en la madurez de sus acciones tácticas, sino en la fortaleza de sus tropas para profundizar sobre la estrategia y táctica desarrolladas en la batalla de Carabobo. Compartimos con ustedes, viajeros y viajeras del saber, una entrevista realizada al historiador venezolano Manuel Carrero, quien nos brinda sus conocimientos en relación a este aspecto. Acá, los detalles. ¿Por qué se señala que la batalla de Carabobo fue una lucha de estrategias? Bueno, la batalla de Carabobo fue una lucha exactamente de estrategias y de táctica, desde luego. Estrategias porque tanto un jefe como otro desarrollaron toda una serie de operaciones destinadas a lograr el triunfo en la batalla. Por el lado libertador, de los patriotas, de los republicanos, esa batalla, esa campaña viene desde 1 año y medio, por lo menos, un poco más. Y el libertador pues desarrolla toda una serie de operaciones reales y ficticias. Eso es común en la guerra desde los tiempos más remotos. Ya en el mismo Alejandro Magno, Ciro, Aníbal Barca, Julio César, Napoleón, y Bolívar las aplica. Los teóricos de la guerra de ese tiempo desarrollan toda una cantidad de suposiciones útiles para engañar al enemigo. Entonces, aquí recurren a operaciones reales y a operaciones ficticias. ¿Cómo podría evaluar la estrategia de ataque de Bolívar frente a la estrategia realista de La Torre? Bolívar traza geometría. Él había estudiado pues, los clásicos de la guerra de ese tiempo, principalmente a Montecúculi, príncipe Montecúculi, que hizo algunos trabajos sobre geometría, la guerra y la geometría. Fíjense bien, aquí está Cartagena, por aquí va el Magdalena y llega a Bogotá. Desde Bogotá traza una línea por Tunja y pasa a los llanos de Casanares, pasa por la antigua Angostura y sube a Maturín, a Cumaná, y llega hasta Barlovento.
Desde Bogotá otra línea que viene por Tunja, El Socorro, Cúcuta, San Cristóbal y pasa Mérida y se bifurca. Una línea hacia Trujillo y la otra hacia Maracaibo. Y desde San Cristóbal, pasando por Guasdualito, por Achaguas, llega hasta San Fernando de Apure. De San Fernando de Apure, una línea recta que sube por Calabozo hasta Ortiz. Y por la parte del Mar Caribe, pues tiene todas unas escuadras de corsarios que están al servicio de Colombia. Así que marca prácticamente en el territorio un arco que al cabo del tiempo en el que lleva la campaña, va cerrando ese arco progresivamente, lo va cerrando y le va dando solamente el espacio de la llanura de Carabobo a los realistas. ¿Qué legado deja en estos tiempos de tecnología e innovación una estrategia militar implementada por las fuerzas patriotas? Primero es que hay que conocer un poco de historia para los profesionales y para la gente común, porque eso sirve precisamente para conocer cuáles son las dimensiones de la guerra caliente y de la guerra fría, de la guerra de estrategias. Para el pueblo común de hoy le sirve y muchísimo. Primero debe enterarse que los imperios llega un momento en que crecen y su principal preocupación es ¿cuánto tiempo voy a durar? Y la respuesta que la historia les da es tanto tiempo como sea necesario de matar, de asesinar, de invadir, de humillar, de mentir, de hacer todo tipo de abuso para mantenerte. Pero eso tiene un tiempo y así lo muestra la historia. No hay ningún imperio que haya durado la eternidad, ni los romanos, ni los ingleses, ni ninguno. De tal manera que el imperialismo de hoy tiene su tiempo contado. Ya no puede hacer lo mismo que hacía hace 20, hace 50 años. No lo puede hacer y a la vista está cómo es que un país como Venezuela, de 30 millones de habitantes, puede subsistir, puede avanzar en medio de toda la agresión, de todos los ataques, de todos los abusos que Estados Unidos hace contra Venezuela, bueno, y contra otros países de la América. Ya no tiene la misma fuerza y esto lo tiene que conocer el pueblo. Agradecemos al profesor Manuel Carrero por formar parte de nuestro especial de Atomon sobre el bicentenario de la batalla de Carabobo, socializar sus conocimientos para comprender las dimensiones de la estrategia y táctica militar implementada por el libertador Simón Bolívar y las fuerzas patrióticas en el campo de Carabobo. Momento de una nueva pausa en Atomon, pero al regreso trasladamos el legado de Carabobo y su gesta emancipadora a nuestros tiempos, porque conoceremos una iniciativa impulsada por el Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, llamada Callapa Heroica. Ya venimos, recuerden, esto es Atomon. Continuamos con más de este especial de Atomon dedicado a la batalla de Carabobo y su gesta emancipadora que marcó el fin del dominio de la corona española sobre el territorio venezolano. A propósito de transversalizar este hito con los nuevos desafíos y escenarios que afronta el país sudamericano en contra del bloqueo y medidas coercitivas impuestas en esta oportunidad por factores hegemónicos e imperialistas promovidos por Estados Unidos en contra del pueblo venezolano, queremos presentarles cómo la tecnología endógena impulsada por el Ejecutivo Bolivariano, presidido por el mandatario Nicolás Maduro, mediante el Plan Callapa Heroica, surge como una respuesta soberana desarrollada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología para dar paso al correcto funcionamiento de equipos estratégicos en los sectores de salud, agroalimentación, energía eléctrica, minería y telecomunicaciones. Más detalles en el siguiente material. Desde la concepción tecnocientífica del comandante Hugo Chávez, quien apreciaba la ciencia y tecnología desde dos vertientes. La primera, mediante el dominio tecnológico por razones de soberanía y seguridad. Y la segunda, por medio de las tecnologías necesarias mediante la construcción de un proceso dialéctico, cuya síntesis es la interacción de los saberes populares y el conocimiento académico. Y ahora, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, la Callapa Heroica
responde a estos principios materializados en la generación de las capacidades nacionales para el mantenimiento y reparación de instrumentos electrónicos en materia de salud, como electrocardiogramas, nebulizadores, mamógrafos, tensiómetros, entre otros, además del óptimo funcionamiento y desempeño de equipos en sectores estratégicos para el país, como agroalimentación, energía eléctrica, minería y telecomunicaciones. Desde su implementación en 2019 hasta el 31 de mayo de 2021, con la Cayapa Heroica se han revisado 2.329 equipos. Unos 1.824 equipos han sido reparados y se encuentran operativos, incluso en condiciones de cuarentena. Los equipos atendidos por la Cayapa Heroica comprenden áreas de salud, Sistema Eléctrico Nacional, telecomunicaciones, agroalimentario, ciencia y tecnología y minería, alcanzando una efectividad en las recuperaciones de equipos del 78,32%. La intervención de la Cayapa Heroica ha representado para Venezuela un ahorro de divisas de 15.337.908 euros. Ahora, para profundizar sobre las dimensiones de este ejército de tecnólogos de la Cayapa Heroica, conozcamos más detalles en profundidad con Gloria Carballo, viceministra para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología de Venezuela, quien gentilmente compartió con nosotros en Atomun algunas de las consideraciones de este plan que busca fomentar el desarrollo de las capacidades tecnológicas de Venezuela y que funge como una respuesta al bloqueo impuesto internacionalmente que limita la compra, obtención y servicio de mantenimiento de equipos electrónicos necesarios para cubrir sectores básicos del pueblo venezolano. Conozcamos sus reflexiones de inmediato, viajeros y viajeras del saber. ¿Cómo se concibió la idea de desarrollar el Plan Cayapa Heroica? ¿Y qué elementos estuvieron inmersos para promover las potencialidades tecnocientíficas del talento humano venezolano? Esto nació con un problema nacional que no se encontraban incubadoras neonatales disponibles en ese momento. Entonces nos lo formularon como un reto tecnológico. Tenemos unos equipos electrónicos dañados, no tenemos divisas, ¿qué podemos hacer? En la Fundación Sendit tenemos prácticamente todo el personal es especialista en electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Entonces, bueno, nos pusimos a la tarea de tratar de recuperar esas incubadoras y efectivamente así fue. Lo hicimos. Ese fue el nacimiento de Cayapa Heroica. Después de incubadoras, pues empezamos con equipos de rayos X, ecosonograma, bombas de infusión, respiradores. Hoy día contamos con más de 50 equipos diferentes que tenemos la capacidad de reparar, y hoy no es solo la Fundación Sendit, hoy es Cayapa Heroica, que son todos los entes que forman parte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Si pudiéramos establecer alguna relación entre la lucha del campo de Carabobo y la resistencia por el bloqueo unilateral que afronta actualmente Venezuela, ¿de qué manera el Plan Cayapa Heroica contribuye como estrategia de emancipación tecnosocial? Bueno, es el mismo sentimiento. Es que aquí no nos rendimos, no nos damos por vencidos, tenemos la fuerza y la capacidad para superar cualquier obstáculo. El tiempo lo está demostrando. Cada vez somos más autónomos en la atención, hablando en el caso específico de Cayapa Heroica, de mayor cantidad de equipos. Esa es la estirpe de nuestros ancestros. No nos rendimos, sí podemos, tenemos la fuerza suficiente y sobre todo el conocimiento técnico y la capacidad para solventar nuestros propios problemas. Estamos aprendiendo que no necesitamos importar tantas cosas como lo veníamos haciendo en el pasado, y creo que ese es el mensaje más importante que hemos aprendido todos en este proyecto Cayapa Heroica.
Agradecemos a Gloria Carballo, viceministra para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela, así como a su equipo de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicación, CENDIT, y a todos y a todas los que promueven la Callapa Heroica, llevando la ciencia, tecnología e innovación a través de la interacción de los saberes populares y el conocimiento académico, particularmente cuando en medio de esta resistencia y batalla de las ideas en diversos ámbitos por la autodeterminación de nuestros pueblos, recordamos una frase del libertador prócer latinoamericano y forjador de naciones, Simón Bolívar, donde dice: la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.